Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy me acompañan en la mesa José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Gracias por estar aquí. Gracias, Muni. María Peña, corresponsal de La Opinión. Gracias por invitarme. Y el periodista y analista catalán Xavier Vilà. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Muni? Buenos días. Voy a empezar con María Peña porque hay noticias de Colombia. María, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció anoche que ha llegado la etapa final de las conversaciones, de la negociación que adelanta el gobierno con la guerrilla de las FARC, que los temas han concluido, basta terminar unos asuntos técnicos y que habrá un anuncio en las próximas horas desde La Habana que básicamente cerrará la etapa de las negociaciones. Los últimos temas que se concretaron en una maratónica jornada en los últimos días fueron el tema de amnistía para los guerrilleros, la participación política de las FARC y la incorporación a la vida civil, temas que han sido últimamente debatidos por la opinión pública con gran división de opiniones. El siguiente paso entonces sería la validación por parte de la validación popular de esta negociación mediante un plebiscito que serviría para refrendar los acuerdos. En este momento en Colombia las encuestas muestran una gran división, una gran oposición a lo acordado entre el gobierno y las FARC por parte encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y también por gran parte de la población. Usted es centroamericana, ha visto, es nicaragüense, ha visto procesos de paz en El Salvador, en Guatemala, y ya pasados unos años me gustaría saber cuál es su visión desde el sombrero de una centroamericana de lo que está pasando en Colombia. Claro, en primer lugar yo diría que merece, digamos, el pueblo colombiano felicitaciones por tratar siquiera de llegar a la mesa de negociaciones y tratar de poner fin al que ahora es el conflicto bélico más prolongado de todo el continente americano. Es difícil. Como tú decías, puntos dentro de las negociaciones que han sido difíciles, que no cuentan con todo el apoyo popular, como es la amnistía y la participación política de exguerrilleros. Pero tomando la experiencia de El Salvador y de Guatemala, yo creo que es tal vez un trago amargo, pero que hay que darlo porque es mejor que el cáncer se siga propagando, que es la guerra y que es la muerte de gente inocente. En el caso de Colombia, más de 220,000 personas, además de los millones de desplazados. Yo creo que es un proceso difícil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Falta el referendo. El expresidente Álvaro Uribe encabeza todo este movimiento de oposición porque él siempre ha mantenido que sí, que quieren paz, pero no de esta forma. Entonces pienso yo que todavía quedan algunos tropiezos en el camino, algunos baches en el camino. Habría que ver cuáles son esos aspectos técnicos que faltan, pero para mí, que en general yo creo que esto es mejor que seguir en guerra. La gente, amigos colombianos con los que yo he hablado, te dicen, bueno, ahora hay un mejor clima de seguridad, ahora pues la gente se siente más libre de salir a la calle con su familia, la seguridad de sus hijos, cosa que antes no existía, ¿no? Entonces yo pienso que al final, yo creo que esto es, como dicen en inglés, give it a chance, hay que darle una oportunidad. Tomando las lecciones de Centroamérica, obviamente no es fácil, incluso ahora seguimos viendo secuelas de esas guerras civiles en Guatemala y El Salvador con el problema de inseguridad, el problema del narcotráfico, pero digo que comparado a aquella época están mejor ahora. Xavier Vilà, en su país también hubo un proceso de paz, una negociación con los terroristas de ETA. En efecto, y ahí quería ir yo también, porque es otro proceso paralelo donde nos podemos fijar. Yo realmente coincido mucho con María en el hecho de celebrar lo que está ocurriendo en Colombia, porque visto desde fuera esto es un éxito. La perspectiva de que se termine la violencia por sí solo ya es un adelanto y es un logro extraordinario. Allí en España hemos tenido la experiencia de ETA y la verdad es que yo creo que yo modestamente aconsejaría a los colombianos que miraran aquello, porque hay cosas que allí se han hecho bien, porque la violencia ha cesado, pero otras que se han hecho mal, sobre todo cuando hablamos de incorporar a la política a gente antes involucrada en cuestiones de terrorismo. Eso siempre es difícil, porque aquí hay víctimas, y las víctimas son las principales perjudicadas de la violencia. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre perdonar a los que delinquieron y mataron a gente
y darles una oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Eso es muy complicado porque cuando uno le mata a un familiar no está para demasiadas alegrías y para abrir la puerta, pero todavía hoy en España estamos viendo cómo candidatos vinculados a partidos políticos que son el brazo político de una fuerza armada están siendo vetados para presentarse a listas electorales. La noticia es de hoy en España. El señor Arnaldo Otegi no puede concurrir a las elecciones españolas. Eso yo creo que de por sí es malo, a pesar de que este señor, dicen algunos, tiene las manos manchadas de sangre. Lo que hay que hacer es lo que se está haciendo en Colombia, sentarse, bueno, en La Habana, pero en el proceso colombiano, sentarse, llegar a un acuerdo con esta gente y a partir de la generosidad preguntar al pueblo. Otra cosa que yo envidio, que se va a hacer en Colombia, creo, por lo que ustedes me cuentan, es un referéndum. Eso es maravilloso, preguntar a la gente qué es lo que quiere hacer. Sin embargo, el clima en Colombia no es todo de celebración en estos días que se concluyen las negociaciones. Pepe, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta este proceso? Mira, sin duda ya se ha mencionado el tema de justicia transicional, es extremadamente polémico, cómo perdonar crímenes, aunque a algunos le parezcan que son fáciles de reconciliar. La verdad es que para los que lo viven en carne y hueso es completamente un trago amargo, pero muy duro que afrontar. Y también los temas más graves de narcotráfico y obviamente el tema de ¿qué termina? ¿Llega la paz inmediatamente que se firme el acuerdo? Pues no necesariamente, sigue existiendo las bandas de crimen organizado, siguen existiendo el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y entonces, es definitivamente festejo el motivo para llegar a un acuerdo, pero sin embargo, muchas cosas que temen los colombianos son estos temas de no es que continuará el secuestro, no es que continuará la extorsión, no es que continuará el narcotráfico. Pues bienvenido a la Latinoamérica del siglo XXI. Todos los países medianos y pequeños, Centroamérica, México, Venezuela, sufren justamente de este mismo tipo de cuestiones de crimen. Sin embargo, quitarle el aspecto ideológico de ya no estar confrontando un enemigo de 50 años sería francamente una gran noticia. Pasamos de Colombia a Venezuela, María. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció en las últimas horas que en los próximos días serán destituidos los funcionarios públicos que se demuestre hayan firmado a favor del referendo revocatorio del mandato del propio Maduro. Recuerden que en Venezuela se ha impulsado desde hace varios meses y encabezado por la oposición una recolección de firmas constitucionalmente legítima que permitiría, mediante unos trámites, la remoción de Maduro del poder. Pues bien, él ha dicho que estos funcionarios públicos de cierto nivel para arriba, que se demuestre que han firmado en este referendo revocatorio, serán retirados de sus cargos. Esto afectaría alrededor de 19.000 personas, es decir, el 30% de los puestos directivos del gobierno. Es lo que ha llamado el Washington Post una purga de trabajadores, una medida más de represión en un gobierno que además enfrenta una enorme crisis económica, una grave crisis humanitaria y una situación de ingobernabilidad muy complicada. Lo han comparado en los medios internacionales con el presidente turco Erdogan, que metió a la prisión a profesores y a funcionarios públicos y a jueces a raíz de un intento de golpe. ¿Será que se está acorralando Maduro con esta medida y esta vez es una muestra de debilidad? Exactamente, o sea, estas son medidas de represión que lo que demuestran es que él no tiene confianza en su gobierno ni en su forma de gobernar. De luego hay esta oposición e incluso el llamado al referendo es porque la gente no está contenta. Cada encuesta que uno ve es un enorme descontento popular, escasez de alimentos, un país que produce petróleo y todo está carísimo y una creciente polarización donde los pobres están más pobres y es una situación difícil, ¿no? Ya se vuelve, ya va más allá de la ideología de si se es o no partidario de Maduro, porque al final, de lo que yo sé, todo el pueblo está sufriendo. Entonces yo creo que es una situación en que ya hemos visto que no importa lo que diga la OEA, no importa lo que pueda decir el gobierno norteamericano, la situación es una situación de crisis que nos debería preocupar a todos. A mí me sorprende que la comunidad internacional no esté ejerciendo más presión de la que debería. Xavi, ¿es poco lo que ha hecho la comunidad internacional para
resolver los asuntos en Venezuela? Bueno, pero lo que pasa es que vivimos en una época de no intervención, ¿no? Que eso es lo que nos enseña Barack Obama. Y no nos vamos a meter en asuntos ajenos, pues si Estados Unidos no se mete, imagínese usted otros países. Quizá los países vecinos tendrían más responsabilidad, aunque hay que decir que, como hemos visto en los últimos tiempos, Colombia ha sido bien generosa, porque esos ríos de gente que se van de Venezuela hacia Colombia para buscar necesidades básicas ya dicen mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que yo he calificado ya en esta mesa de una dictadura, porque no se puede llamar de otra manera tener a un pueblo hastiado hasta ese extremo, que la gente tenga que marcharse a comprar necesidades básicas. Dice María que todo el pueblo está sufriendo. Coincido casi en todo, pero hay que reconocer que seguramente hay una élite que no sufre. Los que viven al lado o cerquita de Maduro y de la presidencia están en una situación donde protegidos, con todo controlado y donde tienen acceso a cosas que el común de la gente no tiene. Y entonces sí, la inacción internacional es evidente, aunque también hay que reconocer que yo hoy me quedo fascinado leyendo medios de comunicación españoles que hablan de una intolerable agresión contra el principio de la libertad de pensamiento, cosa que yo coincido, pero que se podrían aplicar a otros casos. No se vayan, ya regresamos al Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa con noticias de la campaña de Estados Unidos, la campaña presidencial que está ya en su recta final. Y en la última noticia es la preocupación que hay en este país por la salud física de los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton. Todo el tema empezó porque Donald Trump cuestionó recientemente el estado de la salud física de Hillary Clinton y su campaña ha circulado rumores de que ella está muy enferma mentalmente y enferma también en su cuerpo. Lo cierto es que ni Donald Trump, de 68 años, ni Hillary Clinton, que tiene 70, han divulgado información muy completa sobre sus estados de salud. Recordemos que hace unos meses un médico certificó que Donald Trump era el presidente, el candidato más sano que en la historia de la presidencia iba a llegar a ese oficio, algo bastante genérico y sin ningún tipo de credibilidad. Pero Hillary Clinton tampoco ha publicado mucho de su estado de salud y eso es atípico en un país donde los candidatos anteriores como John McCain entregó más de 1000 páginas de su historia clínica, donde John Kerry divulgó que él había sufrido cáncer de próstata, donde todos sabemos que Obama está tratando de dejar de fumar y se ha vuelto una especie de seña de una democracia saludable saber cuál es el estado de sus gobernantes. En este momento esta preocupación tiene dientes, es decir, hay dos candidatos un poco mayores que tienen la obligación, Pepe, de decirle a los americanos cuál es su estado. Sí, a mí me llamó mucho la atención la declaración reciente del propio Ben Carson, que es un neurocirujano que, como sabemos, fue uno de los 17 candidatos que compitieron por la nominación republicana, que se refirió a los dos como elderly people, ¿no? Y entonces eso se podría traducir como viejitos, ¿no? Son dos viejitos que están compitiendo, son gente de casi exactamente la misma edad, son de los primeros años de los baby boomers y sin embargo son los que aparentemente, no solo en este tema, parecían poner distintas barreras a conocer muchísimos aspectos de su personalidad. No podemos hacer listas por el caso de Trump, la cuestión de sus impuestos, pero en este caso de la receta de su médico diciendo que es un superhumano y que gozara de una extraordinaria salud, me parecía realmente de morir de risa. Es preocupante en el sentido de que una democracia que se había jactado de tener un nivel de discurso abierto en este tema, que haya caído a este nivel es preocupante. Además, María, están sujetos a mucha tensión, a unas agendas muy ocupadas y eso puede llegar a tener algún efecto en la salud. Definitivamente. En primer lugar, pues decir que de todas maneras esta campaña electoral ha sido completamente atípica en todos los sentidos, no solo en el aspecto de salud de los candidatos. Pero recordemos que Hillary, pues los dos candidatos tienen un ritmo febril de actividades. Es increíble ver cómo esta señora de 70 años se la pasa en aviones, viajando en un mismo día, puede estar en 2 o 3 estados, descansa muy poco. Yo tengo conocimiento de gente cercana a su campaña de que, hace poco le dio un gripazo, que no sé si incluso las cámaras la vieron toser a cada rato en una de las entrevistas. Sabemos todos que el estrés baja las defensas del cuerpo y ella ha dado señales de eso, de estar bajo una enorme tensión. Él también se dice que Trump duerme poco, no toma vacaciones largas. Come mal.
y le encanta la comida chatarra. Entonces es una situación, claro, de preocupación, pero se les ve que a los dos pues mantienen ese ritmo enérgico, ¿no?, de actividades. Claro que la opinión pública, los votantes tienen derecho a saber, porque sabemos que, por ejemplo, el compañero de fórmula, por eso es importante, porque si llega a fallar el presidente de turno por cualquier razón, esa segunda persona tiene que estar lista desde el primer día, ¿no? Así es que el tema de salud es importante. Que no haya transparencia, eso debería preocuparnos a todos. Xavier, ¿en España se acostumbra que se conozca la historia clínica de los mandatarios? La verdad es que no. Y por eso, atendiendo a lo que se está hablando en la mesa, a mí lo que me sorprende en un país, en España sería muy bueno que estuviera y no es el caso. Pero en un país como Estados Unidos, donde todo está tan protocolizado, donde son tan pragmáticos, a mí me extraña que no haya un protocolo precisamente que diga que cuando uno concurre a la presidencia y quiere aspirar, tiene necesariamente que presentar un documento donde se atestiguen los ritmos vitales, las cadencias cardíacas, la salud mental, tantas cosas. Porque recordemos que cuando uno ya es presidente, se va a Bethesda, a Walter Reed, y se somete a un examen médico que se divulga entre la prensa. Efectivamente, y de ahí sabemos que el señor Barack Obama está en una salud excelente y que ha progresado mucho, como usted decía, en abandonar el hábito del tabaco. Pero me extraña que no haya un protocolo para que estas personas se sometan a esto. Y dicho esto, tampoco esto es nuevo, porque como sabemos, en la historia de la presidencia de los Estados Unidos se ha intentado esconder los problemas físicos de los presidentes. Y el ejemplo paradigmático está en Franklin Delano Roosevelt, que iba con una silla de ruedas, y apenas hay testimonios gráficos de esa condición del presidente. Y John F. Kennedy, que tomaba gran cantidad de medicamentos y solamente se enteró el pueblo americano después de su muerte. Vamos a pasar, y sigo con Xavier, a un tema muy polémico, y tiene que ver con una controversia suscitada en Francia por la prohibición de una prenda que se llama el burkini. Para los que no saben, el burkini es un diseño de vestido de baño para mujeres musulmanas conservadoras, que consiste en 2 piezas donde están tapados los brazos, tapada la cabeza y gran parte de las piernas. Pues bien, el gobierno francés, después de los ataques terroristas, prohibió el uso de los burkinis en las playas, y recientemente hubo un arresto de una bañista en la playa de Niza. Mucha gente ha protestado, hay personas incluso no musulmanes que están en protesta utilizando estos vestidos de baño en las playas, pensando que es un abuso a los derechos de la mujer y que las mujeres deberían bañarse en el mar como quieran. ¿Cuál es su opinión frente a este tema bastante polémico? Pues mire que tengo el corazón partido, me cuesta. Y tengo que decirle que ante todo, libertad de expresión y libertad para actuar como uno quiera dentro de las reglas en las que nos organizamos todos. Pero precisamente ese es el problema, que las reglas según las que nos organizamos son distintas en Francia que en el mundo musulmán. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estaría encantado que una persona del mundo musulmán venga a una playa de la ciudad donde yo nací a bañarse con ese atuendo, pero me gustaría, iluso yo, que esa persona se integrara con los usos y costumbres de la zona donde va a bañarse. Y en Niza las señoras se bañan en bikini, bueno, algunas van en topless, porque eso también ocurre en Europa. Entonces, ¿cómo encajamos eso? Pues dificilísimo, pero yo quiero que esa persona pueda expresarse de acuerdo con sus creencias y religiones, y voy a defender eso hasta el final, pero me gustaría mucho que se integrara en la sociedad en la que vive. María. Hay un punto más amplio todavía, más allá de la vestimenta que uno use o no para bañarse, y yo creo que es la pregunta eterna que se hace uno en Occidente, por lo menos, si es compatible la religión musulmana con la democracia como la entendemos en Occidente, ¿no? Y ese es el gran pleito que se ve en Estados Unidos, de que si los musulmanes en realidad están abiertos a una forma de vida democrática como se entiende en Estados Unidos. Es uno de los argumentos que ha hecho Trump también, ¿no? De prohibir la entrada de musulmanes que vengan de países con vínculos terroristas.
y la idea de que los musulmanes pues no están listos para la democracia occidental. Y esta yo creo es una manifestación, ¿no? de que no se quieren integrar plenamente a las formas de vida del mundo occidental. Y yo creo que pues ahí va a continuar el debate, porque los musulmanes no ven esto como no ven su estilo de vida como una restricción a su libertad. Ellos, pues los que creen en su religión, dicen que están siendo consecuentes con su fe. El hecho de taparse y mostrarse solo al marido, por ejemplo, las mujeres son muy creyentes de eso, y creo que hasta cierto punto uno tiene que respetar. El conflicto es cuando vienes a un país donde las cosas se hacen de otra manera. Pepe, pero aquí en playas cercanas uno ve personas judíos ortodoxos con los codos y las rodillas tapadas, incluso los Amish, esta población que está aquí cerca en Pensilvania, bañándose completamente vestidos y no hay problema. Y me quedé pensando con lo que dijo Xavier sobre qué pasaría si las mujeres occidentales que se bañan en Niza fueran a los países musulmanes a exhibirse, ¿no? Según ellos dicen, ¿los respetarían los países musulmanes? No. De hecho, hay reglas para que las personas se pongan la cabeza. Entonces, ¿dónde está el quid pro quo en este dilema? Debo decir que en general simpatizo con Francia en el sentido de garantizar la laicidad del Estado en los espacios públicos. Sin embargo, creo que las imágenes, y aquí creo que escogieron un tema muy difícil y muy polémico que no los hace quedar bien. Hace años había el dilema sobre el velo en las escuelas, y eso me parece un dilema todavía más, donde el Estado tiene un papel todavía más central y más legítimo, en tanto la escuela es el centro de formación de un Estado laico liberal, mientras que una playa pública no necesariamente me parece que es donde está en juego la capacidad de Francia como país. Pero también está el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de culto en Estados Unidos, que si en una escuela pública donde no hay una imposición religiosa, pues el musulmán puede llevar su velo, el judío puede llevar, o sea, es decir, es polémico precisamente porque existe esa libertad también. En todo caso, como estrategia antiterrorista, no sé qué tan efectiva sea obligar a las mujeres musulmanas a utilizar bikini. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. Aquí seguimos discutiendo sobre el burkini, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Pepe Díaz Briceño, María Peña gracias. y Xavier Vilá. A ustedes los esperamos mañana en este programa.